de Auguste Villiers de l'Isle-Adam, La tortura de la esperanza. Hace ya muchos años, al caer la noche, el venerable Pedro Arbués de Espila, sexto prior de los dominicos de Segovia y tercer gran inquisidor de España, seguido de un fraile redentor, maestro de la tortura, y precedido por 2 asistentes del Santo Oficio provistos de faroles, descendió a un calabozo escondido bajo las bodegas del provisor de Zaragoza. Chirrió la cerradura de la enorme puerta y la comitiva entró en una pestífera mazmorra subterránea. Un rayo de luz proveniente de lo alto iluminaba, entre los anillos empotrados en las paredes, un potro ennegrecido en sangre, un brasero y una vasija de barro. Sobre un lecho de excremento sujetado por grilletes y con un aro metálico en el cuello, se encontraba sentado, lleno de terror, un hombre en harapos, de edad incierta. El prisionero era el rabí Aser Abarbanel, un judío aragonés acusado de usura y de sacrílego menosprecio hacia los pobres, y hacía más de 1 año que era sometido diariamente a la tortura. Sin embargo, siendo su obstinación tan dura como su pellejo, rehusaba retractarse. Orgulloso de su linaje milenario y de sus antiguos ancestros, ya que todos los judíos dignos de llevar tal nombre se vanaglorian de su sangre, descendía, según el Talmud, de Otoniel, juez de Israel, y en consecuencia de Ipsiboe, esposa de éste, lo cual acrecentaba su valor en los momentos más terribles del incesante suplicio. El venerable Pedro Arbués de Espila, considerando que un alma tan contumaz quedaba excluida de la salvación, se aproximó con los ojos bañados en lágrimas al rabí tembloroso. «Hijo mío, alégrate, tus agonías llegarán pronto a su fin, aunque muy a mi pesar me vi obligado a permitir, ante tu obcecación, el empleo de las torturas más severas. Mi tarea como corrector fraternal tiene sus límites. Tú eres como la higuera reacia que se abstiene de dar frutos y termina por marchitarse, pero solo Dios puede juzgar tu alma. Quizá la infinita clemencia te ilumine en el instante supremo. Tenemos fe, ha ocurrido antes. Así sea. Descansa en paz esta noche. Mañana formarás parte del auto de fe. Serás expuesto en el quemadero, hoguera premonitoria del fuego eterno. Esta tarda en quemar, como bien sabes, hijo mío, y la muerte demora por lo menos 2 horas, a veces 3, en consumarse. Las mantillas humedecidas y heladas con que preservamos las frentes y los corazones de los holocaustos son la causa de la dilación. En total serán nada más que 43 víctimas. Toma en cuenta que situado en la última fila tendrás el tiempo necesario para invocar a Dios y para ofrendarle este bautismo de fuego que pertenece al Espíritu Santo. Ten esperanza en la luz, pues, y duerme». Cuando don Arbués terminó de hablar, dio la orden de desencadenar al desgraciado y lo abrazó con ternura. Luego llegó el turno del fraile redentor, quien, en voz baja, le pidió perdón al judío por los tormentos que le había ocasionado con el fin de redimirlo. Enseguida, los 2 asistentes lo estrecharon entre sus brazos y le dieron un silencioso beso a través de las capuchas. Terminada la ceremonia, dejaron al prisionero, solo y desconcertado, en la más absoluta oscuridad. El rabí Aser Abarbanel, con los labios resecos y el rostro embrutecido por el sufrimiento, miró de repente, sin ninguna intención en particular, la puerta cerrada. ¿Cerrada? Aquella palabra, sin que se diera cuenta, despertó en sus confusas cavilaciones una quimera. Había vislumbrado durante un instante el destello de los faroles en las fisuras de la puerta. Una mórbida sensación de esperanza, producto del agobio de su mente, conmovió todo su ser. Se arrastró hacia la insólita visión. Con sumo cuidado, deslizó suavemente el dedo en la abertura de la puerta y la trajo hacia sí. ¡Oh, prodigio! Por una casualidad extraordinaria, el asistente había girado la gruesa llave antes de que el armazón pegara contra el dintel de piedra, de modo que el pestillo oxidado no había logrado entrar en el cerrojo, y la puerta del calabozo se abrió una vez más.
El rabí lanzó una temeraria mirada hacia el exterior. Al amparo de la oscuridad blanquecina descubrió de inmediato un semicírculo de paredes de adobe horadadas por escalones en espiral, y frente a éste 5 o 6 peldaños de piedra que conducían a una especie de portal negro con acceso a un gran corredor cuyos arcos solo eran visibles desde abajo. Agachándose, se deslizó hasta el nivel del umbral. Sí, era un pasillo, aunque su longitud era desmesurada. Una luz exangüe, el fulgor de un espejismo, lo alumbraba. Las lamparillas suspendidas en la bóveda daban por momentos un tono azulado a la tonalidad brumosa del ambiente, mientras que el fondo lejano permanecía en la sombra. No había una sola puerta en el largo pasadizo. A un solo lado a su izquierda, tragaluces enrejados hundidos en la pared dejaban pasar una claridad encendida, tal vez la caída de la tarde, pues múltiples líneas rojas rayaban el enlosado. Y qué silencio tenebroso. Sin embargo, abajo, en lo profundo de las tinieblas, una salida podría significar su libertad. La esperanza vacilante del judío era firme, puesto que era la última. Sin dudar un instante, se aventuró por las baldosas bordeando la pared de los tragaluces, a la vez que se esforzaba por confundirse en el lóbrego color del largo murallón. Avanzaba con lentitud, arrastrándose sobre el pecho, y hacía lo imposible para no gritar cuando alguna de sus heridas se abría y lo punzaba. De pronto el ruido de una sandalia llegó a él a través del eco del sendero de piedra. Lo sacudió un temblor, sintió que la ansiedad lo sofocaba y se le nubló la vista. Bueno, era el fin, sin duda alguna. Se acurrucó súbitamente en una grieta y, casi muerto de miedo, esperó. Era un asistente que caminaba con apuro. Pasó rápidamente con unas tenazas de tortura en la mano y la capucha baja, terrible, y desapareció. El miedo que tomó por sorpresa al rabino había suspendido sus funciones vitales y estuvo alrededor de 1 hora sin poder moverse. Acuciado por el temor de sufrir peores tormentos, si era descubierto, pensó en volver al calabozo, pero la vieja esperanza le susurró en el alma aquel divino quizá que reconforte en los tiempos de mayor aflicción. Había ocurrido un milagro, no debía dudar más. Volvió a arrastrarse en busca de la posible huida. Estaba extenuado por el sufrimiento y el hambre. No obstante, temblando de angustia, siguió adelante. El corredor sepulcral parecía alargarse misteriosamente, pero él, sin dejar de avanzar, miraba siempre la sombra a lo lejos, donde tendría que estar la salida redentora. Oh, nuevamente resonaron pasos, pero esta vez más lentos y más ruidosos. Las siluetas blancas y negras de 2 inquisidores, con largos sombreros de alas enrolladas, se le aparecieron desde el fondo del brumoso ambiente. Conversaban en voz baja y parecían discutir sobre un tema importante, pues agitaban las manos con vehemencia. El rabí Aser Abarbanel cerró los ojos mientras el corazón le latía en el pecho con violencia. Sus harapos se empaparon en el frío sudor de la agonía. Se quedó inmóvil, atónito, tendido a lo largo de la pared bajo la débil luz de una lamparilla, estático, implorando al Dios de David. Los 2 inquisidores se detuvieron bajo la luz del farol en el punto donde él se encontraba, casualidad increíble sin duda, originada por la discusión que mantenían. Uno de ellos, mientras escuchaba a su interlocutor, posó la vista sobre el rabino. Bajo aquella mirada de expresión distraída, incomprensible al principio, el infeliz creyó sentir de nuevo las tenazas ardientes en su mísera carne. Se convirtió una vez más en lamento y en llaga. Desfalleciente, sin poder respirar, con párpados temblorosos, se estremeció ante el roce del hábito del clérigo, pero, cosa extraña y a la vez natural, los ojos del inquisidor eran a todas luces los de un hombre profundamente preocupado por las palabras que deseaba responder, absorto ante lo que escuchaba. Se mantuvieron fijos y recorrieron las formas del judío, sin notarlo siquiera. Al cabo de unos minutos, los 2 siniestros inquisidores continuaron su camino, a paso lento, y siguieron conversando en voz baja mientras se dirigían al semicírculo desde donde el cautivo había iniciado su escape. No lo habían visto. Y entonces, en el atroz desconcierto que aturdía sus sentidos, se le cruzó por la mente una idea. ¿Acaso estoy muerto y por eso nadie puede verme? Una horrible imagen lo despertó del letargo. De cara a la pared, creyó ver frente a él 2 feroces ojos que lo observaban.
Echó la cabeza hacia atrás en un frenético y brusco arrebato con los pelos de punta. No, su mano tanteó las piedras en busca de respuesta. Era el reflejo de los ojos del inquisidor, que, aún impresos en su retina, creía percibir en 2 manchas de la pared. ¡Adelante! Era necesario que se apresurara hacia donde su imaginación enfermiza le indicaba que habría de encontrar la liberación. Solamente lo separaban de las sombras unos 30 pasos. Reanudó la marcha con mayor rapidez y recorrió la dolorosa vía de rodillas, de manos, de vientre, y pronto llegó a la parte oscura de aquel terrorífico pasillo. De repente, el miserable sintió un viento helado sobre las manos apoyadas en las baldosas. El frío provenía de una fuerte ráfaga de aire que fluía por debajo de una puerta al final del corredor. Oh Dios, si la puerta se abriera desde afuera, el alma del lastimero fugitivo se debatía en el vértigo de la esperanza. Examinó la puerta de arriba abajo sin poder distinguirla con precisión por la oscuridad que la envolvía. Tanteó. No había cerrojo ni cerradura. Una aldaba. Se puso de pie, el picaporte cedió bajo su mano y la puerta se abrió silenciosamente delante de él. ¡Aleluya!, murmuró el rabino con un inmenso suspiro de gratitud, parado en el umbral ante la vista que se le ofrecía. La entrada daba a unos jardines bajo la noche estrellada, la primavera, la libertad, la vida. Se veía el campo cercano que se extendía hacia los cerros, cuyas sinuosas líneas azules se perfilaban en el horizonte. Más allá, la salvación. ¡Ah, escaparse! Corrió durante toda la noche por los bosques entre el perfume de los limoneros. Cuando llegara a las montañas, estaría a salvo. Respiraba el dichoso aire puro y lo reanimaba el viento. Sus pulmones volvían a la vida. Oía en su corazón henchido el Beniforas de Lázaro, y para bendecir más aún al Dios que le concedía tal misericordia, extendió los brazos y elevó los ojos al cielo. Era un éxtasis de felicidad. Entonces creyó ver la sombra de sus propios brazos yendo hacia él. Le pareció sentir que aquellos brazos lo rodeaban y que alguien lo apretaba cariñosamente contra el pecho. Una figura alta se encontraba, en efecto, muy cerca de él. Confiado, bajó la vista hacia aquel personaje y quedó jadeante, inquieto, la mirada triste, grave, resoplando mientras babeaba de miedo. ¡Qué horror! Estaba en brazos del gran inquisidor en persona, el venerable Pedro Arbués de Espila, que lo miraba con gruesas lágrimas en los ojos y con la expresión del buen pastor que acaba de encontrar a la oveja descarriada. El sombrío clérigo estrechó contra su corazón al infeliz judío en un impulso de caridad tan fervorosa que las púas de su cilicio monacal restregaron el pecho del dominicano por debajo del hábito, y al mismo tiempo el rabí Aser Abarbanel, con los ojos en blanco, mientras gemía angustiosamente en los brazos del ascético don Arbués, comprendió en su confusión que cada momento de esa fatal noche había sido parte de una tortura urdida con premeditación, la de la esperanza. El gran inquisidor, en tono de duro reproche y mirada consternada, le murmuró al oído, con su aliento ardiente y seco por el ayuno: «Pero ¿cómo, hijo mío, en la víspera de tu salvación, querías, acaso, abandonarnos?» De Auguste Villiers de L'Isle-Adam, La tortura de la esperanza. Está bueno. Está bueno. Si uno fuera el editor de El bueno de Auguste, le diría poner otro título. Porque el hecho... Fíjense que el cuento está muy bien construido en su trama.
independientemente de sus significaciones simbólicas y espirituales, que como buen romántico, Villiers de l'Isle-Adam involucra. El cuento no es solo contarte un cuento, sino reflexionar sobre toda esta cuestión de la salvación, la fe, el fanatismo, la tortura, la expiación. Eso es otra cosa. Pero más acá, el cuento está muy bien construido en su trama, porque la primera vez que lo lees o que lo escuchás, vos vas con esta idea de la pucha, se puede salvar, le dejaron la puerta mal cerrada, escapa, se cruza con un inquisidor y no lo ve, se cruza con otros dos inquisidores que como están discutiendo, vaya a saber de qué, tal vez de alguna cuestión teológica, pasan la vista por él y no lo ven, y llega a salir a un jardín inmenso que parece la libertad, y finalmente al cabo de ese jardín está ni más ni menos que el inquisidor, y si bien está en tercera persona, la narración está puesta en el rabí, comprende que no ha sido más que una última tortura antes de quemarlo. Creo que hay poco que decir en relación a algo que seguramente todos hemos experimentado alguna vez, esto de ¿para qué me ilusioné? Esto de esperanzarte es desencantarte desde una altura mayor, pegándote un porrazo todavía más doloroso. Me hace acordar a un muy lindo párrafo de Ernesto Sábato de El túnel, donde Sábato dice algo así como que los pesimistas se reclutan siempre entre los ex esperanzados. A lo mejor algún día leemos un pedacito de esa novela. Pues muy interesante la idea que plantea Sábato ahí. Como que para tener una visión negra del mundo, sigue diciendo ese párrafo, primero hay que haber tenido una visión positiva de ese mundo. Y además el pesimista no es un perpetuo desencantado, sino alguien que periódicamente renueva su fe en el mundo y después la pierde, y desde esta altura superior y más dolorosa. Interesante también, yo les decía, está narrado en tercera persona, pero desde el rabí. ¿Por qué te digo esto? Vos fíjate que de los otros personajes sabemos lo que dicen, pero no sabemos lo que piensan. Como mucho conocemos tonos de voz que el rabí interpreta como, bueno, me habla con dulzura, me habla con decepción, me habla con fiereza, pero es una tercera persona situada en un personaje. Es como si tuviera la cámara puesta en el hombro del rabí. Pero algo que muchas veces yo señalo, la coherencia de los personajes. Está puesto en el rabí y nosotros participamos de su desesperación, su dolor, su angustia, su esperanza, pero el personaje del inquisidor nunca está calificado, fíjense. El autor lo deja vivir, ¿cómo decirlo?, como en la felicidad de su fanatismo. Está blindado en su fanatismo, convencido de que lo mejor que pueden hacer por este judío que tienen preso por talco, por serlo, lo mejor que pueden hacer es quemarlo en la hoguera. Está bien esa, ¿cómo decirles?, respetarle a cada personaje su cosmovisión sin que el autor planee por encima haciendo un juicio moral.
La tortura, la denigración del personaje es muy evidente. Entonces la empatía del lector indudablemente va con el rabí. Pero hay un respeto a vos como lector de no decirte tenés que odiar al inquisidor. El inquisidor piensa esto, actúa de este modo y es coherente en lo que hace, lo que dice y lo que piensa. En ese sentido, me parece que es un cuento muy sólido y está bien construido.